Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vengo a presentar esta herramienta gratuita que ofrece la gente de NextPCB. Consiste en un analizador de Herbert que, además de analizar la PCB, también entrega un reporte detallado de los posibles riesgos o errores que puede tener el circuito. Entonces, antes de mandar a fabricar, pienso que es bastante conveniente hacerlo con esta herramienta y aquí te enseño cómo hacerlo. Como ya sabemos, KiCad ofrece un apartado para la configuración de las reglas de diseño. Pero si no consideramos las capacidades del fabricante, podemos tener errores al momento de fabricar. Hay algunos fabricantes donde tú mandas a hacer la PCB y ellos no analizan nada, simplemente fabrican, y si la PCB te llega mal, ya es tu problema. Entonces, si configuramos las reglas de diseño, por ejemplo, acá hay un espacio de 0, cosa que es imposible, no pueden haber una separación de 0 en las PCB. Entonces acá puedo colocar 0.2, por ejemplo, o 0.1, y al momento de hacer un análisis completo de la PCB, me va a dar los errores, los posibles errores que pueda tener. En este caso indica que tengo 4 errores de espacio, que es el espacio que existe entre el borde y la primera capa de cobre, que debería ser al menos 0.5 milímetros. Pero este espacio que hay acá es menor a 0.5 milímetros, por eso es que lanza ese error. Todos estos errores, si no se consideran o no están dentro de las capacidades del fabricante, van a saltar en ese momento. Una vez generado el archivo Herbert de la placa que queremos fabricar, vamos a la página del link que lo pueden encontrar en la descripción. Acá pueden encontrar utilizar la herramienta online o descargar la aplicación para Windows. Yo voy a escoger subir un archivo y buscar ese archivo en específico. Una vez que se completa la subida del archivo, vamos a ver que el programa va a empezar a analizar, y lo que vemos a primera vista no es tan sorprendente. Simplemente es un analizador de Herbert, mejor dicho, un visualizador de Herbert, que es lo mismo que ofrece KiCad en su Herbert View, que no es la gran cosa. Lo importante es los análisis que hace esta herramienta. Y en este caso podemos ver que el espacio de SMD es muy pequeño para lo que el fabricante recomienda. Y bueno, igual que el espacio que hay entre el borde de la PCB y el corte. Entonces, esto es una parte del análisis, pero también se puede bajar un reporte completo de todos los errores y advertencias que se encuentran. Acá, una de las primeras cosas que podemos ver a primera vista es que en la mano izquierda se pueden ver todos los puntos analizados, las advertencias y los errores. Y acá detalles generales de la PCB. Y una recomendación principal es que te recomienda que la PCB, como es de menos de 70 milímetros, te recomienda que hagas un panel para que sea más fácil trabajar la PCB. Eso a nivel de fabricación. Luego de esto tenemos un reporte de todas las incidencias que hay y todos los análisis que se hicieron. Todo esto está en inglés, pero es un inglés que se puede comprender, así que no hay problema por eso. Tengo 18 errores en pad de espacio. O sea, esto de pad spacing es como separación entre los pads, que ese error ya lo he identificado, y de hecho lo identifiqué con el DRC de KiCad, y se trata de estos pads de acá, que el componente tiene una separación de pad bastante pequeña, y bueno, su espacio entre el solder, la máscara de soldadura y el componente se solapa. Entonces eso es lo que está indicando acá. De todas formas lo dejé pasar porque tendría que hacer un montón de cosas ahí adicionales. Este es otro error que sí es importante, es que en esta PCB, bueno, no en esta que estoy mostrando acá porque acá ya lo corregí, pero en la otra, en una PCB inicial, que es esa, el espacio de acá a acá era 0. Entonces lo que indica acá es que, bueno, acá no lo indica, no, pero más adelante podemos ver el detalle, y esto es lo interesante de esta herramienta, que te indica qué corregir, o sea, y por qué es el error. Digamos acá, el error es que, y te explica bastante bien, ¿no? Te explica que el error ocurre es porque si se pone con borde 0, al momento de cortar la PCB, pueden generar cortos con otras capas adyacentes, ¿no? Entonces, por esta razón se recomienda que exista al menos 0.2 milímetros de espacio con la primera capa de cobre.
y también te da las coordenadas donde puedes ubicar ese error. Bueno, en este caso el error es en todo el perímetro, así que por eso marca 30 errores acá. Y lo siguiente es más de lo mismo, ¿no? O sea, errores en los huecos. Te dice que hay 2 errores. Estos errores consisten en esto. Y lo que dice es que debe haber una relación de 2:1 en cuestión del ancho y el alto del agujero. No es un error, pero te dice que se pueden generar problemas al momento de fabricar. Por eso lo coloca como un warning. Y bueno, esto es todo el reporte que da. Sirve cuando vas a fabricar, tener un reporte de esto, pasárselo a tu jefe o pasárselo a alguien más para que lo revise y corrija todos esos problemas y luego se mande a fabricar. Y bueno, esta era la herramienta que quería mostrarle. Adicionalmente a esto, una vez que se hayan pasado los errores, pues simplemente podrías ordenar unos PCB. Creo que NextPCB los hace gratis, pero esto yo no lo he probado, la verdad. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado este video. La herramienta está muy buena. Yo la verdad la voy a seguir usando. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.